La Ruta del Geek es un programa improvisado y grabado durante el tráfico mañanero. Jorge Atencio y Alicia Roger les darán sus opiniones sobre lo último en la cultura popular. Hello. Hello. Bienvenidos una vez más al auto de la Ruta del Geek. Les saluda Jorge. Alicia. Y estamos... Bueno, esto va a ser un episodio bien de transición porque estamos como que... Esto es así como cuando tu final de temporada se conecta con tu inicio de temporada. Bueno, pero es que en realidad es un podcast conversacional, o sea, no siempre es solamente La noticia. el estreno o la noticia, a veces Exacto. es sencillamente contenido geek que estamos consumiendo, Ok. que a veces los consumimos después o whatever, Pero ¿qué nos parece? ¿No? Ajá. Entonces que algo pasó hace unos años cuando Ajá. existía Canal 8 en Panamá y daban Star Trek, creo que ellos estaban dando Star Trek Voyager. Y los manes les habían llegado los episodios tarde. Ok. Entonces es que hicieron dizque una promo de no te pierdas este viernes las 8 de la noche el final de temporada de Star Trek Voyager y a las 9 de la noche el inicio de la temporada de Star Trek Voyager. Le llegó el bundle completo. Ay, carambola. Los dos episodios en la misma. So, anyway, para los que han visto han escuchado este podcast y han seguido esto desde hace bastante rato. Y bueno, si la gente que nos está viendo el podcast en YouTube también pueden hacer catch up con algunos de los episodios anteriores que están en Spotify. Pero Alicia no había jugado a Spider-Man de PlayStation 5, Marvel's Spider-Man. Sí jugó Miles Morales. O sea, yo jugué acá de Ajá. Miles Morales, o sea, cuando salió el PlayStation 5 nosotros lo compramos con Miles Morales. Ajá. O sea, que yo acabé Miles Morales hace 2 años, pero en realidad no había acabado el primero. Ajá. Lo que pasa es que cuando salió Miles Morales, le hicieron ciertos upgrades a las opciones de accesibilidad porque mi problema con el original es que me marea. Ajá. Entonces yo para jugarlo lo tengo que jugar bajo ciertas condiciones. Entonces fue una cosa así como... hay un detalle de los televisores que la gente a veces no presta atención. Y es que tú necesitas, para la experiencia visual, tú necesitas una distancia mínima. O sea, tú no puedes estar Ajá. metido en el televisor a diferencia de lo que nosotros pensábamos a los 5 años. Ujú. La cosa es que nosotros, el televisor del estudio, no da la distancia. Entonces, a Jorge no le molesta, pero yo sufro de vértigo y yo soy bien receptiva a eso. Entonces, al final de cuentas, no lo podía jugar porque me mareaba. O sea, era como 5 minutos tratando de hacer web singing y ya, o sea, colapsaba. Y el vértigo no es como los mareos esos de Bugs Bunny, que los ojos se te ponen circulares y caminas como borracho. No, Ujú. el vértigo te descompensa, o sea, Ajá. te da náusea, vomitas, te vas a desmayar. O sea, es el apocalipsis, o sea, es Ajá. como si te diera el virus de Resident Evil. La cosa es que yo el juego lo fui dejando sobre la marcha porque le cogí hasta miedo. Ujú. Entonces ahorita para estas vacaciones de Navidad, uno de mis regalos de mí para mí fue cambiar el televisor del cuarto ahora sí para que también fuera 4K y eso. Y entonces yo moví el PlayStation 5 al cuarto, entonces ahora sí me da la distancia. Ujú. Entonces ahora sí estoy jugando Spider-Man y puedo jugar. O sea, tampoco es que puedo tener una de esas birrias de Spider-Man como de 2 a 4 horas. O sea, yo tengo que jugar chunks como de 1 hora y media. Ujú. Porque, o sea, el juego sí me marea un poco, pero por lo menos ya lo estoy avanzando. Entonces, avanzando el juego, nosotros veníamos conversando en una de esas joyas de conversaciones que tenemos nosotros que no se graban. Yo lo que le venía diciendo a Jorge es que a medida que voy avanzando en el juego, que ese es un juego de Arkham Knight. O sea, Que de hecho era un de chiste Arkham que mucha gente Asylum. decía. Es un juego de ciudad gótica y Batman. O Es sea, que y casualmente era un chiste que mucha gente decía cuando salieron los primeros videos de gameplay, los primeros diseños de los personajes de los villanos. Mucha gente decía, esto parece Arkham. es un Arkham. Ajá. Es un Arkham solo que con Spider-Man. Entonces obviamente tiene los stakes personales son diferentes porque como a Batman le vale shit todo Ujú. y Spider-Man no. Spider-Man tiene su familia tanto biológica como su tía, como su familia encontrada como Mary Jane, Miles, perdón, y otras personas, pues, o sea, inclusive la jefa de policía. O sea, él tiene su gente. Tiene su gente, exacto. Harry, que aunque no está, le dejó unas cosas que inclusive me hace pensar que yo creo que en ese mundo Harry sabe que él es Spider-Man. Porque es una vaina así que Harry tiene estos laboratorios que es En como, las azoteas. para darte sidequests, ¿ok? Estos laboratorios en azoteas donde tú vas y haces un experimento dizque, para mejorar la calidad de vida de los neoyorquinos. Pero quedan en unas azoteas en la parte de más arriba de un edificio privado. O sea que
no es que tú puedes llegar y que, hello, yo soy Peter Parker y hay un centro científico no autorizado arriba de su edificio, me deja usar su ascensor para llegar. O sea, eso no va a pasar. O sea, eso fue hecho a sabiendas que tú tenías que llegar por aire. O sea, entonces era... No voy a decir lo que estoy pensando para no spoilearte ni a ti ni a la gente que todavía no ha llegado. Sí, porque el juego muy recientemente que salió en computadoras y como era exclusivo mucha gente no lo jugó porque hay gente de Xbox y gente de computadoras. Solamente voy a decir que recordarles tanto a la gente que ya lo ha jugado como a la gente que no lo ha jugado que hay 2 escenas post-crédito. Que en tradición Marvel hay 2 escenas. La vaina es que esto, jugando, es la misma historia. O sea, no es solo la mecánica, porque yo les decía que la mecánica a mí en lo personal me recuerda más a Infamous. Infamous fue un juego exclusivo en la época de PlayStation 3 que era esto. O sea, lo que pasa es que era una franquicia nueva. O sea, no usaron un superhéroe que ya existiera, pero es este muchacho que ocurre un cataclismo de esto que le da poderes a la gente. Entonces él queda con poderes eléctricos. Y el juego, la mecánica que tenía diferente, de la razón por la que se llama Infame, si lo decimos en español, era porque tú puedes usar tus poderes para el bien o para el mal. Y de hecho da risa porque tú tienes un amigo que es como si fuera Better Call Saul, es una rata que constantemente está como, ya, vamos a conquistar esta vaina. Y entonces tú tienes que tomar decisiones como ayudo o no ayudo, mato a esta persona, la salvo, etcétera, 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 para ver si tú vas a ser un héroe o un villano. Que era una dinámica súper interesante, pero la segunda parte, que es aún mejor, Infamous 2, esto es muy similar a esta, que la ciudad se va al caos por diferentes razones, que tú tienes que tratar de ayudar, que tú tienes miles de psychos por todos lados de, tengo que salvar por aquí, pero no, pero tengo que salvar por acá, pero si yo no salvo por acá, la ciudad se está yendo al coño por acá. Entonces, en ese sentido, me recuerdan las mecánicas de ese juego. Pero, adicionalmente, recordando las mecánicas de ese juego, me recuerda a Arkham es en el hecho de que llega un punto que es como si fuera No Man's Land. Ajá. O sea, literalmente Nueva York se vuelve ciudad gótica, hay caos por todos lados, hay peleas por todos lados. La única diferencia es que el superhéroe que tienes no mata y que el superhéroe, o sea, y es algo que yo siempre he dicho. Pero Alicia, Batman no mata. En tu mente. Pero el asunto, en tu mente, en tu corazón no matará, pero Batman mata, o sea, por favor. No, es como este juego. Este juego, la premisa es que Spider-Man no mata, pero Spider-Man se pelea con un man por allá arriba en el Empire State, en un piso 80 y algo. Miren esta vaina. Y el man lo tira y después, o sea, el man se cae, pero después hacen una escena que se nota que está todo parchado de que, ay, no, había telaraña y el man se atrapó, o sea, coño, no. Y encima, who the fuck va a rescatar a ese man en un piso 80 y algo? O sea, la policía tiene que ir en helicóptero y la telaraña de Spider-Man no es fácil de cortar, o sea, supuestamente esa era la premisa. Y una cosa que a la gente se le olvida que hay que constantemente recordar en todos los medios fuera de los cómics es que la telaraña de Spider-Man se disuelve en 2 horas, o sea, la policía tiene 2 horas. Él mató a toda esa gente. Uno tiene que, Spider-Man no mata, así que Deus Ex Machina, Eagles de Lord of the Rings llegaron a salvar a esa gente, I don't know. Mira, cada vez que alguien me dice Batman no mata, yo me acuerdo de la escena en Batman 1989, Michael Keaton, cuando están peleando en la planta química, que es donde el Jack Napier se va a convertir en el Guasón, ¿verdad? Entonces él está peleando con Jack Napier, llegó la policía, se forma el tiroteo, Jack Napier se cae, pero se está colgando de la baranda y Batman lo agarra de la mano. Ajá. Pero todavía Jack le hace falta otra mano, todavía tiene la otra mano colgando para tratar de sujetarse de Batman. O sea, Tim Burton me puede decir que Batman estaba tratando de agarrarle la mano. Pero cuando tú miras el close-up bien de la cara de Michael Keaton, se nota que ese Batman en ese momento de su vida tiene un odio al elemento criminal. Se nota que lo dejó caer. No, o sea, Batman mata. O sea, la premisa, lo que pasa es lo siguiente. En el lore del cómic y la película de cómic, es como si hubiera un sistema de castas, así como en la India y el Titanic. Entonces los goons, los manzanillos, los bultos, o sea, los minions del malo, literalmente, they don't count. O sea, matar minions no te hace un asesino. Exacto. Porque los minions no cuentan. Que por eso es que nadie dice nada cuando Batman le puso la bomba al gordo en Batman. O sea, Batman lo que no mata, en teoría, es decir, que al Guasón, a toda esta galería de villanos que él tiene. Pero
mata a los manzanillos, pero los manzanillos no cuentan, o sea, ellos en la casta son menos que humanos. Ajá. Y no cuentan, o sea, mínimo pisaste una cucaracha, entonces él mata miles de minions, pero pues, eso no cuenta. Entonces me da risa porque ellos les falta, lo que les falta a muchas cosas es llegar al punto ese que tú llegas como lo que hacen a veces como Ultron, Ajá. que Ultron tiene los Ultron Bots, Ajá. y entonces, o Doom, que tiene los Doom Doom Bots. Bots. Entonces al final ya tú sí que no cuenta porque son robots. Pero todavía hay cosas en las que, dude, es un humano. O sea, you kill him. Pero el asunto es que la diferencia entre, o sea, son dos personajes muy similares. Lo que pasa es que la gente a veces solo ve una arista. Ujú. Y por ejemplo, la gente siempre dice que no, lo más cercano a Batman en Marvel es Iron Man o Moon Knight, porque están buscando la plata. Ajá. Y que O quién la tiene locura. plata, bueno, se viste, no sé qué, no sé qué, no sé qué, pero quién tiene el cerebro, Ujú. es huérfano, Ujú. vive en una ciudad que su nombre popular es gótica. Ajá. Sí, O sea, porque en Nueva York también le dicen Gotham. Es que Gotham era el nombre extraoficial de Nueva York. O sea, Ajá. no es donde tú filmes. Gotham es New York, porque así se le llama. De hecho, cuando tú vas a Nueva York y vas a los museos y eso, los libros de fotos de Nueva York lo dicen Gotham Through De the hecho, Years. por y el área- es como se le Por conoce. el área que hay entre el camino al Yankee Stadium, por allá por el Bronx, y por allá por donde está el Silver Cup Studios, la azotea esta donde de la pelea final de Highlander. Ahí hay varios locales, los locales, las tiendas, las lavanderías, todos dicen Gotham. Ajá, de que Gotham City Cleaners, Gotham Ajá. no sé qué. Porque al final de cuentas es un nombre de la ciudad, es como se le llama. De hecho, pues. de hecho, hubo un tiempo en que yo casi me compro un libro en Grant Morrison que se llamaba Gotham by Night, y yo juraba que era un libro de Batman. Después cuando lo leí atrás, y que no, es un fotógrafo en Nueva York. No, pero por eso te decía, o sea, las similitudes entre ambos, perdón, están súper claras, solamente que Spider-Man se está comiendo un cable y Batman tiene plata. Ajá. Son súper brillantes, o sea, que su principal arma ni siquiera es la habilidad física, cosas que tengan. Ujú. La habilidad de ellos es que son súper inteligentes. Exacto. Que eso de hecho te lo muestran, que como en No Way Home Peter le pudo ganar al Doctor Strange, que es el Sorcerer Supreme, con inteligencia. Ajá. Porque ese es su verdadero superpower. Ujú. O sea, cualquier otra persona tiene poderes de araña y lo único que hubieras hecho es ponerse a tejer una vaina así. O sacarse la telaraña del poto, porque eso debe molestar cuando te sientas. Pero fuera de esa vaina, porque de ahí le salen las arañas, o sea, no sale de la mano, dude. La vaina es que hay diferentes cosas que, o sea, a una persona normal no se le hubiera ocurrido. El traje que se hizo, los wet shooters, o sea, siempre fue una mezcla de las dos cosas. Tengo los poderes de una araña, pero tengo el cerebro para poder aprovecharlos y el corazón para usarlos para el bien. Ujú. O sea, es un héroe completo. Batman tiene dinero, inteligencia y locura. Entonces, obviamente, las cosas son diferentes, las conexiones son diferentes. Entonces, por lo menos en un juego de Arkham, tú no te pasas todo el juego y que no le pase nada a Gatúbela. Oh my God, Dick. Oh my God, Damian. O sea, el coño, todo el mundo tengo que matar a estos manes. Tengo que encontrar la 20ª estatuilla del Riddler, al coño todo lo demás. O sea, eso es Batman. Mientras hecho, cuando de tú hecho, estás de acá, hecho- te llaman por teléfono y tú te dices, pobrecito Miles, oh my God, mi tía necesita ayuda en el De shelter. hecho, O sea, es completamente Arkham distinto. Knight trata de mejorar un poco ese aspecto, porque te ponen el hecho de que por los eventos de Arkham, voy a tratar de no spoilear mucho, pero por los eventos de Arkham City, Batman está infectado con un veneno del Joker a largo plazo. El man se está muriendo, pero entonces cada vez que cada vez que tú haces un side quest, que te encuentras con algún otro personaje o algún otro vigilante como Nightwing, como Robin, siempre te ponen una escena en la que que los personajes le dicen hey, Bruce, ya les ganamos a los manes de este side quest, están todos vencidos, pero estoy notando algo raro. ¿Estás bien? ¿Are you okay? Y simplemente, como tú has dicho, o sea, Batman está totalmente desconectado de la vida normal fuera de la máscara, que cuando los otros personas le preguntan, ¿estás bien? El man simplemente se queda callado y simplemente dice, lo único que dice es que la pelea no ha terminado. Y se va. Porque el man, como tú dices, el man está tan enfocado en su misión, por lo menos el Batman moderno está tan enfocado en su misión, en una visión casi paramilitar, que a cierta gente, hay gente que le gusta, hay gente que de pronto tiene conflictos con eso, pero en especial si has visto tantas versiones de Batman, como la de Lego Batman o la de Adam West, que el man sí lo hacía con un instinto parecido al que usualmente asociamos con Superman o Spider-Man. Ujú. El de Batman de Adam West sí estaba con una visión de quiero ayudar, pero él sí está, pero sí, la forma en la que
en un contexto y subtexto. Okay. Cuando tú miras bien la serie de Adam West, sí, yo sé que eran otros tiempos, pero cuando tú la miras bien con ojos modernos, fuera de los efectos especiales y cualquier otra cosa que te parece rara, tú sí notas que ese Bruce Wayne sí estaba, él y Dick Grayson sí estaban bien desconectados de sus vidas reales. O sea, ese Batman salía hasta de día. No, lo que pasa es que también hay que considerar que todo lo que tiene que ver con ese Batman de los 60s va muy casado con la época. Ajá. Entonces, en realidad, lo que él tiene es que él no estaba roto. Ajá. O sea, pero el man era un party animal que estaba high y borracho todo el tiempo. O sea, Ajá. tampoco era perfecto. O sea, de hecho, tú hasta si trataras de hacerle un perfil más psicológico, tú hasta pudieras atreverte a decir que no estaba miserable todo el tiempo porque estaba borracho todo el tiempo. No, man, cuando tú veías al Bruce Wayne de Adam West sin un traje, un trago de mujer en la mano, porque ni siquiera era que bebía cerveza, whisky, era de que Appletini. Sí, porque era un millonario. O sea, lo único que le faltaba era sangría, man. O sea, ¿qué El man trago era un más millonario. gay? Pero la vaina es que, de hecho, por eso es que toda la cultura de esa serie, por eso es que la gente siempre lo asocia con cosas como homoeróticas y de que los manes Porque los andaban manes y eso, estaban en porque los manes malla. eran... se vestían de morado. Morado. No, de combinaciones. Los Ajá. trajes de él eran todos flamboyant. El man, todos sus tragos eran de mujer. Entonces vivía pasos como un del pelado. Los pasos del Watusi. Entonces era de que he's your gay best friend. O sea, así. O sea, él era el mejor amigo gay de la tía con la que vivía. Y la pareja era Dick. O sea, al final de Y cuentas al final, ¿qué era Alfred? Porque eran 4 personas viviendo en esa serie, en esa casa. Yo no sé, Alfred era el pimp que le conseguía a los chiquillos una vez así. Pero en verdad, ese Batman, lo único que tenía era eso, que no era triste como los otros, pero yo te lo puedo decir. O sea, lo más tú hasta puedes decir es que él ahogaba en un Appletini eso de que le mataron a los padres y por eso andaba happy bailando, ¿no? Pero, o sea, nunca lo ponen como alguien que tú puedes decir es muy, muy raro, que es algo que tratan de hacer en otras versiones, digamos, Air One y cosas así, que sí te lo tratan de poner como que el man eventualmente sí dice que la venganza no lo es todo. Que de hecho eso es lo que me gusta de The Batman. Lo que a mí más me gustó de la película de Batman es que al final él llega como a una conclusión de yo con miedo no logré nada. Yo tengo que ser un símbolo de esperanza. Entonces es que, dude, la esperanza no solo tiene que ser ese de Superman, coño. Ajá. O sea, cualquier vaina puedes darle el giro, ¿no? Pero sí, o sea, ni el de Adam West, con todo y que él siempre decía que él era el Bright Knight. O sea, es el Bright Knight porque no se vestía de negro y en realidad estaba feliz, pero en realidad era hueco. Fundamentalmente era eso, o sea, él era hueco. O sea, tú hasta podías decir que ayudaba a la policía por la taquilla. O sea, era bien superfluo. O sea, era Bueno, esa ciudad gótica también era bien superflua cuando la miras bien. Sí, o sea, era bien hueco. O sea, tú no es que le sentías y que lo hace porque hasta como hablaba, man, parecía Austin Powers. O sea, era Austin Powers con capa. Porque era de la época en la que Austin Powers estaba pasado. Pero es que lo que yo te digo, o sea, los años 60, o sea, yo creo que la gente fumó mucho LSD y... No, sí, eso es una cosa que hemos discutido aquí en el podcast varias veces. Y es que las series de televisión y las películas en los 60 eran bien creativas, man. A veces uno se pregunta dónde quedó esa creatividad, porque estaban los Locos Adams, estaban los Monsters, estaban Sueños con Jenny, Hechizada, La Monja Voladora, La Isla de Gilligan. O sea, ¿dónde es Tierra Gigante? ¿Dónde se fue la creatividad? Esos manes hacían magia con efectos especiales prácticos, miniaturas, hacían de todo, con miniaturas, con utilería gigante, con cables. O sea, efectos de fast forward, slow motion. O sea, esos manes hacían magia con edición que tú te quedas ahora mismo todo lo hago en CGI. Sí. Todo lo hago en CGI. Hasta las ciudades en CGI. Sí. Bueno, tú ves que Gotham, cada vez que hacían las transiciones que te ponían la toma de la ciudad, eran tomas en Nueva York, pero que cualquier letrero random con computadora le cambiaban, quitaban en Nueva York para poner Gotham. Y así hay otro botón de serie también, que la misma ciudad es un bodrio, es un vómito CGI que tú te quedas que ¡ah! ¡Mis ojos! No, lo que pasa es que con el tiempo el CGI es caro, pero ha ido medio bajando. Ajá.
Entonces, al final de cuentas, es una manera más fácil de hacer las cosas porque hacer props y hacer sets cuesta. Y hacerlo si la cosa no va a ser... Yo siento que también se usa mucho CGI porque tú no sabes si las cosas te van a pegar. Entonces, es por lo menos cuando hemos ido a los Studio Tour, tú ves los sets de series, pero series que han durado 10 años. Entonces, fue que esta inversión valió la pena. Pero... O sea, es lo que pasó con Swamp Thing. O sea, hacer ese set del pantano les costó una millonada y al final no lo podemos ni sostener y esta serie no la vio nadie. Entonces, esto es caro de mantener. Sí. Entonces, al final de cuentas, yo siento que por ahí va la cosa. O sea, que en esa época, al final de cuentas, primero que todo no había tanto contenido como ahora y todo el mundo veía lo mismo porque había como 2 o 3 canales. Y esa era la rutina nocturna de la gente. O sea, la gente veía su serie familiar de primetime. Después veían el Tonight Show o el show nocturno de turno, Carson, que era el de... No, el más viejo. O sea, tú estabas hablando de la época de los Monsters, vamos a sentir esa era la época del otro, el que tuvo a los... Ed Sullivan, el que tuvo a los Beatles. O sea, pues estás hablando de los 60. O sea, Johnny Carson fue un poquito más para acá. Pero la gente, esa era su rutina. O sea, las familias vivían pegadas al televisor porque en el televisor pasaba todo. Ahora nosotros vivimos en un mundo en el que la pantalla principal ni siquiera es el televisor, la pantalla principal es el celular. Es lo que la gente está viendo todo el día. O sea, el mundo cambió. Y la pantalla principal es el celular y también que estamos comparando con una época en la que la familia solamente podía costar un solo televisor y ahora cuántos televisores porque el televisor costaba una fortuna. Ahorita mismo tú tienes el televisor del cuarto del niño, el televisor del cuarto de los adultos. A mí lo que me ha llamado la atención es, bueno, también pasa mucho cuando vas a estas casas más grandes que tienen den. Porque cuando tu casa no es tan grande, tu sala es el den. Entonces muchas veces para ti es impensable no tener un televisor en la sala, porque al final de cuentas tu sala es tu sala familiar, hace los dos roles pues. Pero a mí me ha tocado ir a muchas casas en las que no hay televisor en la sala y yo estoy diciendo, ¿cómo viven? ¿Cómo es esto posible? No, es verdad, o sea, para mí es como un shock total porque no estoy acostumbrada, porque si vengo de la época, o sea, creciendo en los 80, el televisor era el centro, era la vida de la sala. Que de hecho ese es uno de los chistes clásicos de Volver al Futuro, cuando Marty va a la casa de la mamá, pero cuando la mamá es adolescente, cuando Lorraine es adolescente, y él dice que, este es uno de los televisores que tenemos en la casa, nosotros tenemos 2 televisores, y que digo, ustedes son ricos. Ajá, ustedes son ricos. Sí, porque que la mamá, la mamá solo tenías uno, y entonces todo el mundo tenía que ver lo mismo en esa época, y acuérdense que desde entonces ya estaba la publicidad, o sea, no eran como los comerciales de ahora, pero sí había publicidad vendiéndote la aspiradora, vendiéndote cosas, entonces necesitaban que la gente lo viera. Vale, pues. Ahora venimos. Y hello. Volvimos. Y Alicia, luego de que el 2022 no fue tan caótico como el 2020 o 2021, pero sí hubo su buen par de noticias locas y tragedias y fallecimientos, sin olvidar también el incidente de Andrew Tate y Greta Gerwig, que muchos consideran que fue la escena postcrédito del 2022 porque pasó justo el 31. En ese periodo, porque fue como un periodo de 2 días. Ajá, entre el 30 y el 31 de diciembre. Pero empezamos el 2023. Ajá. Y 2023 no ha perdido el tiempo. No ha fallecido nadie al momento que estamos grabando esto. Pero parece que en el área de Reno, Nevada, ocurrió una super tormenta de nieve que ha afectado varias casas se han inundado, pero como es nieve, está hasta el tope de nieve. Ajá, correcto. Entonces, el actor Jeremy Renner, con el ganador del Oscar por la película Zero Dark Thirty, pero mejor conocido por todo el mundo, Forever and Ever por los siglos. Pero no lo ganó por Locker. Ah, sí, por Locker. Zero Dark Thirty fue la que ganó Oscar, pero... Era una tipa. Pero fue después. Ajá. Y no la tipa ganó por dirección, porque Jeremy Renner ganó por actor. Ajá. En la de las bombas, que eso era Hurt Locker. Esa era Hurt Locker, me equivoqué, cierto. Ganador del Oscar por Hurt Locker, pero conocido Forever and Ever por los siglos de los siglos, amén, como Hawkeye, Clint Barton en el MCU. Parece que él estaba operando su máquina de quitar nieve y no hay detalles, pero parece que tuvo un accidente. Sí, porque las únicas noticias es eso de que está en condición que crítica, está pero estable, o sea, y que estaban investigando y que se lo llevaron de emergencia. La policía tiene un área de accidentes
está investigando a ver qué fue lo que pasó. Ajá. Pero de hecho, la no forma en la pasó que mucho. describen ellos utilizan mucho el término en Estados Unidos airlifted, que por lo que estoy indicando tuvieron que llevárselo con helicóptero. Por lo que estoy Obvio, entendiendo. porque es que hay nieve hasta... O Ajá. sea, lo que pasa es que ahorita mismo nosotros estamos en, como quien dice, el las hurra de Ajá. la tercera niña, el fenómeno de la niña continuo. Ajá. O sea, que de hecho ha sido una de las niñas más largas, yo creo que de la historia desde que se descubrió esa corriente. Ajá. Esto, hay que recordar que la niña no es más que el niño, pero cuando está haciendo drag, pues. Ajá. Que es cuando en vez de ser caliente frío, pero el asunto es que en los países que hay invierno y que hay nieve, la niña les empeora el invierno, los inviernos son más fríos, Ujú. cae más nieve, entonces han habido una serie de bombas invernales. Exacto, de hecho aquí en Panamá parece que tuvimos una con una lluvia rara Nosotros hemos tenido- el 31 de diciembre. Hemos tenido efectos raros, hubo el 31, hubo Ajá. ayer, pero, o sea, en el caso de acá es como bombas de lluvia, o sea, Ajá. de repente sale una cortina y entonces la lluvia es fría y como todo está súper caliente porque ya ha entrado la estación seca, la combinación esa de que cae la lluvia fría y todo el aire, el concreto, la tierra, todo está caliente, entonces se forman estas cortinas de humo todas violentas que no se ve nada, o sea, la visibilidad se vuelve nula, o sea, tienes una visibilidad como de 5 metros y después todo se pone blanco. Ujú. Esto a nosotros nos ha afectado así, pero en los países que hay nieve, es unas cantidades de nieve completamente estúpidas. De hecho, en Buffalo, New York, fue horrible este invierno, el cierre del año pasado. Ajá. Entonces el asunto es que tienen que buscarlo aéreo porque los carros no van a andar. O sea, Exactamente. es una cantidad de nieve tiempo del día después de mañana. O sea, Ajá. no puedes hacer nada. Entonces, el asunto es ese y obviamente es un accidente, se considera un accidente a consecuencia del invierno que están viviendo allá, que ha sido un invierno bastante cruel. Ya se ha llevado cualquier cantidad de gente, se ha llevado ese invierno. Ujú. Y está empezando, porque en realidad el invierno empezó el 21 de diciembre. Ajá. O sea, el invierno nada más tiene como 10 días. 10 días y ya está causando se estragos. echó el mundo, o sea, está Así matando que- gente horrible. Pronta recuperación al Pronta recuperación, estimado esperemos Clint que Barton, y esté también bien. y no solo a Jeremy Renner, sino a cualquier otra persona que haya sido afectada en esa área. No, y en general, exacto. general, o sea, no exacto. solo los famosos, o sea, también la gente que han estado bastante afectados. Ha habido ejemplos de heroísmo espectacular. A mí me gustó mucho, sobre todo, una historia de un hombre que se coló en una escuela Ujú. y que al final de cuentas lo estaban buscando, pero no para meterlo preso, sino porque él, por meterse en la escuela, salvó como 9 personas. Oh. Pues se estaban muriendo de frío. Entonces lo que él hizo es que rompió una ventana, se coló, abrió la escuela, metió a la gente y ellos sobrevivieron la noche ahí, Ah. la noche de Navidad. Entonces, y de hecho mucha gente pasó así, Navidad la pasaron, hay unos que los salvaron empleados del Target, que los empleados del Target abrieron la puerta, cogieron Ajá. los colchones y sábanas y duerman en el Target. Ajá. Porque al final de cuentas fue tan sorpresivo que era disque donde te agarraba tú no podías hacer nada. O sea, Ajá. estuvo súper fuerte. Entonces esperamos que la gente estén bien, o sea, que ya se empiece a calmar y que estén seguros, Ujú. que tengan a dónde ir, que estén seguros y que no haya habido tampoco tanta pérdida material. Exacto. Porque con las crisis que hay eso afecta. Pero no, sí, o sea, ahorita mismo ya nosotros no estamos viendo en el cine películas de cataclismo, estamos viviendo los cataclismos. Exactamente. Hablando de cataclismos nerdos, actually, ya están empezando a salir artes promocionales de varias películas que vienen para el 2023. Ant-Man and the Wasp ya está poniendo su arte en los cines, ya salió el arte que vamos a ver posiblemente en los cuadernos, ¿Y cómo serán los cuadernos de este año? Porque los cuadernos del año pasado, debo admitir que estuvieron un poco Ajá. Entonces yo todavía tengo cuadernos guardados del año anterior, que todavía son todos y que de Avengers, Thanos y vaina. De hecho, los cuadernos llegan tarde aquí a Panamá. O sea, todavía tú vas a Farmacias Arrocha en 2022 y todavía tú encontrabas cuadernos de Liga de la Justicia pronto en cines. No, pero también es porque no se vende y lo siguen sacando. O sea, Ajá. al final de cuentas ellos compraron ese poco de cuadernos Águila de la Liga de la Justicia, entonces se lo tienen que encargar a alguien. Cuadernos de Man of Steel y de Amazing Spider-Man que andan por ahí todavía en las tiendas. Pero sí, o sea, pero la selección nueva, porque Norma sí todos los años y Norma es de aquí al lado, o sea, que Ajá. Norma sí nos tira, la colección estaba en Tuco, o sea, a mí qué carajo me interesa tener un cuaderno de emojis, o sea, stop trying to make emojis into a fashion trend, o sea, tan bonitos, se usan para comunicar ideas rápido, whatever, pero no son bonitos en un cuaderno. ¿Dónde están mis cuadernos del Hombre Araña? La cosa es que también ha salido arte promocional. Puede que sea ni siquiera oficial, puede que sea algo que hayan repartido entre la gente de Warner para trabajar internamente, que se haya filtrado, o puede que simplemente un ocioso con mucho tiempo libre
ha estado ocupado en su computadora. La cosa es que el arte más reciente promocional, o el arte que ha salido de Flash, ya sea oficial o photoshopeado por un fanático, muestra cómo se verán ya, y de hecho ya había salido un arte promocional anterior, pero en caricatura, no con las fotos de los actores, pero el nuevo sí te muestra al elenco principal o a los héroes de la película, que es héroes entre comillas, porque tenemos a Sasha Calle como Supergirl. Ajá. Que tal vez le vayamos a decir gracias por participar, dependiendo de lo que decía James Gunn al final de esta película. No, pero es que él va a eliminar todo, o sea, es lo que ya hemos discutido antes, o sea, lo que pasa es que están dejando salir lo que faltaba, por salir. Exacto, porque ya estaba hecho. La única que puede que sobreviva de las películas que van a salir este año es Blue Beetle, porque como Blue Beetle es algo nuevo, Blue Beetle podría ser la primera de lo nuevo. Ajá. Porque lo único que tú tienes que hacer es que no salga ninguno de los actores anteriores y no se conecte. Exacto. O sea, que no haya nada, que el logo de Superman no esté por ningún lado, ni el logo de Batman, que no los mencionen. O sea, si es un mundo, o que por lo menos no los veas, porque si no los ves tú puedes decir está activo, pero no está la iconografía de Snyder. Ajá. Que ese es el problema, o sea, todo lo demás se tiene que ir porque los muy mensos conectaron todo. O sea, conectaron hasta Shazam por un cambio todo pendejo que ni se le veía la cabeza. Un cambio y un Batarang. Una o sea, al final de cuentas, esta sí viene en blanco, porque toda, hasta Black Adam, que fue la última que salió en el intento de La Roca de hacer su takeover, de él ser lo que le dieron a James Gunn, hasta esa está conectada con lo demás. O sea, lo que tú tienes que hacer, no puede salir Hardcore, no puede salir Amanda Waller, no puede haber mención al Suicide Squad, no puede salir nadie. Y si mencionas al superhéroe, no puede salir la visual, porque no puedes, porque así tú sí creas. Porque es que Blue Beetle puede ser como Rápido y Furioso Reto Tokio. O sea, no necesariamente que cronológicamente sea lo primero del mundo de Snyder, pero puede estar dentro del mundo de Snyder. Entonces puede mencionar a Superman, pero no ves la iconografía. Entonces al final después tú descubres que esta ocurre después de la Superman de él, de James Gunn. Pero el asunto es que no puede salir nada gráfico que te asocie con lo demás, ni actores que lo asocien con lo demás. Y de esa manera, Blue Beetle es la única que puede sobrevivir, porque todas las demás están tan conectadas que se van. Lo único es que ya no te están diciendo todavía que Jason Momoa también, gracias por participar y chao y bienvenido otra vez como Lobo. Porque la película no ha estrenado. Y todo ese ruido lo que hace es que ya pa' qué. O sea, y tú sabes que esa es la reacción del público. Esa es la reacción como del cuando tú cancelas una serie, pero igual tiras la temporada, puede ser la mejor temporada de tu vida. Y la gente dice, pero ¿para qué si eso lo cancelaron? Exactamente. O sea, no voy a perder mi tiempo con esta vaina. Entonces, para evitar eso, ellos, excepto por Ezra Miller, porque sí se tuvieron que pronunciar, porque el man es un desastre, y decir que dude, es la última película que hacemos contigo y después lárgate. Pero ellos jamás nadie puede decir nada, porque las cosas van a salir. Y la gente las tiene que ver, y la gente tiene que creer que eso va hacia algo. Ellos tienen que, y ellos tienen o sea, me refiero a las masas. Y el estudio en sí tiene que generar algún tipo de ganancia de esas cosas. O sea, ellos ya después de todo lo que pasó con la cancelación de Batgirl, ellos no pueden estar cancelando películas, menos las que tienen. No, ellos necesitan que las películas por lo menos break even, o sea, que por lo menos paguen lo que costó hacerlas. Exactamente. Y al final de cuentas, eso es lo que ellos le están apuntando, porque como te digo, mucha gente, o sea, el público que está activo en redes, el público de Restore the Snyderverse, el público de Fire James Gunn, el público de todo eso que está constantemente, al que James Gunn le contesta todos los días, ese público sabe. El resto del público no sabe que estas películas no van para ningún lado, excepto Blue Beetle maybe. Entonces, así es como ellos lo tienen que mantener para que la gente la vea, porque eso sí es algo. O sea, cuando tú sabes que algo, este man ya no va a ser Flash y todo eso, porque sí, los personajes los recastean, pero todavía está en su reign, tú lo ves. Pero si ya te dicen esto, entonces la gente... Entonces, retomando el tema, en el arte vemos Sasha Calle con su traje de Supergirl. Vemos a Michael Keaton con su traje del Batman clásico, que ya no se ve mal el arte. Vemos a Flash con el traje de que supuestamente va a estar en el que se ha visto en los trailers, que es rojo pero con los rayitos de energía alrededor. Y vemos el traje que tanto este arte como el arte anterior, que era en caricatura, confirmaba que va a ser el otro Flash, que sí ha salido en el único trailer que se ha mostrado, o por lo menos el único trailer que se ha mostrado fue el que salió en el DC Fandom. Yo tengo entendido que sí. Ok, no, nada más quería estar seguro, porque man, eso fue hace tanto tiempo que... No, pero es que ellos han estado con tantas reestructuraciones que a ellos les conviene que baje el ruido un poco, y entonces ya que todo eso salga
cuando ya la película está cerca, pues esa película faltan 6 meses. Ajá, por ahora. Yo no creo que la vuelvan a mover, o sea, Ramírez tendría que matar a alguien. Y hopefully esperemos que no lo haga. Esperemos que no. La cosa es que está el traje. Y uno pensar, y está el traje, entonces está él en su traje y al lado de él está el otro Flash que vamos a ver, que todavía no sabemos si va a ser Reverse Flash, no sabemos si va a ser Zoom o si le va a llamar simplemente el otro Flash, no sabemos nada, o el Flash Tierra 2 o simplemente el otro Flash, ni siquiera sabe. No, yo creo que el otro Flash es porque como al final de cuentas la película es Flashpoint of Sorts. Ajá. Es el mismo, pero en otro punto de la historia. Sí, es que eso es lo que iba a hacer, que estamos en una situación como cuando en los cómics hicieron la historia del Superman rojo, Superman azul, que ninguno era ni bueno ni malo, los dos eran la misma persona. Eran la misma persona, pero tienen diferentes objetivos porque han vivido más cosas. O sea, en la historia de Flashpoint, y tiene el funcionamiento, y eso es un esquema que no solo se hizo con Flashpoint, eso se hace en ese tipo de historias de viaje en el tiempo. Ajá. Que tú viajas al pasado a evitar un evento trágico, que este evento puede tener más repercusiones de las que tú piensas. O sea, tú viajas al pasado a cambiar algo porque tú piensas que vas a mejorar todo cambiando esa vaina. Ok, la vaina es que cuando tú regresas al presente, o sea, es la misma interacción de tú que viajó al pasado. Cuando tú regresas al presente, ves las consecuencias de lo que tú hiciste. Obviamente esas consecuencias a veces son un poco distópicas. De hecho, hasta Corshall lo hace. Entonces, después de que tú ves las consecuencias y eso, tú tienes conflictos para volver a ir al pasado, pero esta vez tú vas a ir al pasado para evitar lo que tú hiciste. Entonces, al final de cuentas, en este tipo de storytelling siempre hay 2 iteraciones de la persona que viaja. Pero son 2 iteraciones que están en diferentes puntos del tiempo. O sea, el que está haciendo la metida de pata y el que ya sabe que es una metida de pata. Exacto. Hay que ver cómo eventualmente la película o el merchandise, porque realmente a veces es no, o sea, le van a poner un nombre porque él va a pensar que es un villano. Eso es como cuando Harry Potter se salva a sí mismo y él pensaba que era el papá. Tú lo ves en la expresión, o sea, tú ves el Flash que está en el centro del arte, que está todo serio, y obviamente es el que el arte te está indicando el personaje principal, y tú ves al otro Flash, que es el punto al que quería llegar. Perdón. No, es que no te llegas al punto, pero, o sea, tus intervenciones han sido muy buenas, Alicia. Por eso es que tú eres la estrella real de la Ruta del Geek. Por eso es que tú eres la fan favorite de Alicia Roger. No lo estoy diciendo porque esa es mi posición, porque la gente me pide, dale espacio. No, o sea, nada más estoy explicando porque yo sé que todo el mundo se está yendo porque es un villano. O sea, yo lo único que estaba explicando es que en ese tipo de storytelling, muchas veces es el mismo personaje, pero en diferentes puntos. Exacto, no, es que eso es lo que digo. Cuando tú ves el rostro de él dentro del traje, que ahora hablo del traje. Tú ves la expresión de ese Flash, el man está sonriendo, feliz. Así que pueden pasar 2 cosas: que sea el personaje gracioso de la película, y que eventualmente, si es lo que la gente está pensando, puede que eventualmente, no porque sea el villano natural, como sería el caso de un Reverse Flash, para la gente que ha visto los cómics o la serie, que es un personaje que sí es malo y punto. El man simplemente está celoso del Flash original y ha venido para destruirle la vida. Esa es la historia del Reverse Flash, en resumen. Es un muy, muy, muy breve resumen. Pero en el caso de aquí, nuestra teoría, que es como lo está diciendo Alicia, a lo mejor es una versión de Barry Allen que debido a los cambios que el Barry Allen ha causado, se convirtió en un Barry Allen que de pronto gran parte de la película puede ser el personaje gracioso diciendo atorrancias, al punto que el mismo Barry Allen de Ramírez, que lo han manejado como un personaje gracioso que dice atorrancias, al punto que el Barry Allen principal esté harto de él, incluso que para él sea insoportable, que sería una dinámica interesante. Pero como no nos han dicho si va a haber qué tipo de villano o qué tipo de amenaza va a haber, puede que ese personaje, ese Flash gracioso, debido a los cambios, ¿qué tal si este es un personaje que diga que hey, mi vida es mejor debido a los cambios que tú hiciste, yo no voy a permitir que tú lo vuelvas a cambiar? Y puede que se voltee al final. No, sí, es que por eso te digo, yo lo que siento es eso, o sea, no es que es un villano en el sentido tradicional del villano, lo que pasa es que el poder de cambiar la historia, chuzo, o sea, es lo que siempre dicen, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, y eso califica de poder absoluto. O sea, tú puedes ajustar el tiempo a tu beneficio, a lo que tú quieras. Pero ¿a qué costo? Es el costo que tienen los demás y el costo que tienen tus psiquis. Porque al final de cuentas, para ti la gente se vuelven peones, fichas de ajedrez que no valen nada. Entonces, al final de cuentas, yo siento que
vamos a ver es muchas iteraciones del mismo, ellos están haciendo énfasis en dos, Exacto. pero eventualmente este tipo de historias siempre, por lo menos tú tienes dos versiones del personaje, que es cómo comenzó y cómo queda al final, porque al final cuando ya tú te das cuenta de que tú tienes que echar todo para atrás, para ti tiene un costo. Que por eso te decía que es muy similar a Course Child. O sea, Course Child al final fue, podemos hacer todo esto, pero el final de Course Child, por eso yo le he dicho que con todo y que mucha gente lo llama el fanfiction, lo detesta y todo eso, pero para mí ese final de estamos en el pasado, estamos reviendo cómo ocurre todo, pero yo tengo que dejar que maten a mis padres por el bien del común, bien general, el bien general, el bien de todos. O sea, el mejor camino es que las cosas sean como son, y para que las cosas sean como son, yo estoy aquí, yo estoy a una abacadabra de yo matar a Voldemort, pero yo tengo que dejarlo matar a mis padres. Entonces, al final de cuentas, esas historias siempre tienen eso. O sea, Flashpoint en el cómic es así. Por el bien de la humanidad, mi mamá tiene que morir. O sea, y ahora, es durísimo. Ahora, en el caso del traje, o sea, por lo menos el arte confirma la teoría de que uno de los dos Flash, o en este caso, el Flash que se ve feliz, el Barry Allen que se ve feliz y que posiblemente tenemos la teoría de que se va a voltear, él lo que hace es que algo ocurre y se agarra uno de los trajes de Michael Keaton, posiblemente el traje de Batman Returns, por el diseño de la armadura. Agarra el traje de Batman Returns, lo pinta de rojo, le corta las orejas y le pinta un logo de Flash. O sea, se vuelve el Flash que ríe. Ajá. Sí, que podría ser eso también. ¿Qué tal si es el Flash que ríe? O la muerte roja. ¿Qué tal si simplemente no es el Reverse Flash, como estamos pensando, y es la muerte roja por el... que en los cómics la muerte roja es un Bruce Wayne que se vuelve... que mata a Flash y tiene los poderes de Flash. Así que tal si es una adaptación de la muerte roja, no necesariamente. Yo lo único que siento es que con las películas de superhéroes, muy en particular, y me dio risa porque yo como, o sea, esta semana que pasó era la última semana del año, y entonces todos estos canales de hacer teorías, como New Rockstar y eso, lo que ellos hacen es su review de que la pegué, pues. Entonces, al final de cuentas, si algo que yo he aprendido es la rasuradora de Ocan siempre funciona. O sea, la solución siempre es lo más simple. O sea, yo a veces siento que we are overreaching y tratando de, porque en el cómic pasó esta vaina espectacular, va a pasar. No, las películas de superhéroes siempre se van por lo más simple, que por eso es que hay gente que hasta se pone y dice, pero esto en realidad es bien estúpido. Es por eso, porque es que al final de cuentas se van a ir por lo más simple, porque hay que recordar, no es solo para el que lee, no es solo para el que le mete mente y que va a entender cosas complicadísimas, son para todos. Entonces, al final de cuentas, dentro de ese contexto, yo sí siento que probablemente sencillamente sean time travel shenanigans y no pase de eso, pues. Pero esa es mi teoría, porque como te digo, yo sí siempre siento que ellos están haciendo Flashpoint lo más digerible para la gente. Y es que es usar el molde de una de las películas más viejas que hizo Flashpoint. Es Una vida maravillosa. O sea, es Una vida maravillosa, es todo el efecto de si yo me hubiera muerto, y entonces tú ves todo el ripple effect, el hermano logró muchas cosas, pero el hermano se hubiera ahogado de niño si él no lo hubiera salvado. El pueblo, al final el pueblo se iba al coño si ese man no existía. Entonces yo siento que va como por ahí. Es Flash descubre, que por eso que esa película y todo eso lo van a borrar obviamente después. Flash descubre en el Snyder Cut, en Zack Snyder Justice League, que si él corre lo suficientemente rápido, él puede rebobinar el tiempo. Y lo que él hace en la película es que lo rebobina los suficientes segundos para evitar el cataclismo y que le puedan ganar a Steppenwolf y todo eso, ¿ok? Él va a empezar a entrenar y push forward, porque todos sabemos que el papá está en la cárcel, por eso es que en Zack Snyder Justice League muestran tanto la visita a la cárcel y todo eso. Va a tratar de salvar a la mamá. Elemental, mi querido Watson, y es una historia que todos hemos visto 200 veces. Ahora después vamos a ver las consecuencias de eso y cómo él se corrompe por la tentación del egoísmo. Mi vida mejoró, al coño Batman, al coño Superman, al coño el mundo, mi vida mejoró. Entonces, al final de cuentas, él lidiando con esas diferentes cosas, y entonces hay que ver, por los ripple effects del viaje en el tiempo, cuántas versiones de él no se crean. A lo mejor nos está mostrando de, a lo mejor la película tiene 100 herramientas. Exacto. O quién sabe, que sí se confirman y aparezca Grant Gustin como para que justifiquen el cambio en televisión. Debería aparecer, porque ahí es donde ellos sí te dicen, que hey, en muchos multiversos se ve igual. Porque recuerda una cosa que la gente se le olvida, y es que el Flash de Ezra Miller no se llama Flash. A él se le presenta la oportunidad de llamarse The Flash porque se encuentra con Grant Gustin. Grant Gustin es el que por accidente le dice que tú eres The Flash, yo soy The Flash. Y él se queda y que, The Flash, me gusta ese nombre. Así que, ahora, lo que sí iba a decir del traje finalmente, y es que
el traje del Barry Allen alterno, que el que se agarra un traje de Batman, la verdad, o arreglan el traje o arreglan ese arte, porque parece un Saigon de Doctor Who. La cosa quedó bien raro con la sonrisa. O sea, el traje, hay que verlo en acción, pero por lo menos ese traje sí quedó medio raro. Ya ahora venimos. 5 minutos más tarde. Y volvimos. ¿Leos? Y bueno, ok. Otras cosas que había mencionado acá, antes de ya cerrando el tema de The Flash, es que ya se está, al igual que con Into the Spider-Verse, los contratos, bueno, Across the Spider-Verse, los contratos de las fabricantes de juguetes y las jugueterías tenían un cierto límite de tiempo, que no es el mismo límite de tiempo, o el límite de tiempo en sí no coincide con el estreno de la película. En el caso de Across the Spider-Verse y The Flash, que le han cambiado la fecha de estreno bastantes veces, ya las jugueterías ya están lanzando, ya se están filtrando fotos de los juguetes. De hecho, ya aquí en Panamá. Y hasta aquí en Panamá. Y de hecho, aquí llegan tarde. Ajá, aquí llegan tarde, pero aquí ya llegan un par de semanas tarde y ya las cosas están. Ya están las cosas de Across the Spider-Verse. En el caso de Flash, ya se filtró una foto de que veremos el Batwing, la nave de Batman, la veremos en la película, una versión rediseñada del Batwing de 1989, de la película en la que salió Michael Keaton. Pero aún hablando de Warner, más que nada HBO Max, hace unos días G.R.R. Martin, creador de Game of Thrones y del spin-off House of the Dragon, bueno, los libros, la canción de Fuego y Hielo, él dijo aunque House of the Dragon en realidad no es canción de Fuego y Hielo, pues lo que pasa es que es como Hobbit y Lord of the Rings. Ajá. O sea, el Hobbit no es parte de Lord of the Rings. Okay. O sea, Lord of the Rings lo escribió después, pues. Es lo mismo que pasa acá. O sea, House of the Dragon es Fire and Blood, un libro que él escribió después, precuela, que contaba un poquito más sobre los Targaryen. Ajá. Pero sí, o sea, él creó el mundo del cual salen estas dos series. Y el asunto es que ellos, o sea, bajo la política de Sasha, te le doy más a lo que sigue. En realidad van a tirar una cantidad de spin-offs absurdas de Game of Thrones. Ajá. Entonces ya les cayó la purga, que probablemente yo creo que aparte de House of the Dragon, si acaso van a tirar Snow, el de Jon Snow. Ajá, porque, si acaso. Porque ese sí ellos no lo han parado porque lo van a usar como course correction. Okay. Porque como ese es después del final, ellos van a tratar de hacer la de Dexter, que con Dexter no funcionó. De hecho, hicieron lo imposible, lo empeoraron. O sea, el final de Dexter es un asco, a la opinión de mucha gente. A mí a cierto grado, yo hice lo que hace mucha gente, como cuando algo está malísimo, pero tú le haces overreaching, o sea, lo que hizo Screen Crush con Avatar, con Avatar 2, que los manes le han metido tanto cerebro que el man piensa que es buena, porque se parece a Apocalypse Now y la película es más hueca. Y eso fue lo que tú hiciste con el final de Dexter. Y eso fue lo que hice con el final de... Hasta que salió la original. Ajá. O sea, yo sí sabía que el man no podía tener un final feliz porque honestamente es un psicópata. O sea, que sea un psicópata carismático no lo hace menos psicópata. Entonces el asunto es que tú sabías que él no podía quedar feliz. Pero el final de la hermana en particular a mí no me gustó. Porque a mí que matar a la huerta... No, a la hermana de... ¿A quién carajo le importa la huerta? No, bueno, al otro, pero a mí la no. hermana de Dexter. Eso fue el peor asesinato de personaje. No que la mataron físicamente, la destrucción del personaje. Las últimas 2 temporadas hicieron lo que les dio la gana con Debra. Entonces eso a mí me molesta. O sea, el final de él, que él quedara en Alaska solo después de tantos años de intentar, era perfecto. Era perfecto. Pero la hermana. Era perfecto. O sea, todo lo que pasó antes de esa escena final fue un asco. Ajá. De hecho, Dexter hasta desafiando un tornado fue un asco. Ajá. Pero la escena final, perfecto. Pero luego, entonces hicieron, porque ellos no solo querían a Dexter, todavía la gente la ve en streaming. Ah, mira lo que está haciendo. No fue eso, o sea, fue que la gente que... la veía, pero fue también eso, y que, hey, la gente odió el final, entonces el que creó la serie no hizo el final, porque pasó como Walking Dead, que los showrunners y eso cambian y los directores a través del tiempo. Entonces el original, el que creó Dexter, el man dije, yo voy a regresar para arreglarla. Y obviamente, se la hecho peor. Exacto, y obviamente Showtime estaba, la gente está viendo la serie, la sigue viendo. Mira lo que están haciendo con Necesitamos algo. Necesitamos algo, y mira lo que están haciendo con Breaking Bad, nuestra competencia más directa.
y que ellos están tirando spin-off y películas. Nosotros podemos hacer una nueva miniserie. Llama a ese man para que corrija el final. No, el man fue el que llevó la propuesta. O sea, el man quería corregir el final porque él fue Y el lo que empeoró. elevó a Dexter, pero se lo echó. O Lo sea, empeoró, lo hizo por eso peor. te digo que esperemos que acá Eso no es como, pase eso. Pues. es como Michael Bay con las películas de Transformers, que hizo 3 películas malas y entonces dije, voy a hacer una Voy a cuarta arreglarla o y- voy a rebotearla. Hizo 2 películas peores todavía. No, por eso te digo, por ahí más o menos fue la vaina. O sea, fue de que voy a corregir mi metida de pata y la metió más. La cagué más. La cosa es que R.R. Martin ha dicho que él no sabe el estado de los proyectos de Pero otra que han serie de- cancelado varios. O sea, que no van a salir todos. Ok, ya, perdón, no digo nada. No, o sea, tú puedes decir, pero es que déjame terminar lo que estoy Pero es diciendo. que tú das demasiadas vueltas alrededor del arbustito. No es que doy vueltas, es No que es tan grande el arbustito. estoy diciendo un statement completo. Ok, di el statement. Nada, era eso, que Ya. él no sabe el estatus de los proyectos que mostró, solo que están en stand-by, están en desarrollo. Él no sabe qué es lo que va a pasar, pues, y más que nada es por los problemas que ha tenido Warner Discovery, HBO Max, como le quieras llamar. La cosa es que esto obviamente es algo que ya se había visto venir. De hecho, hoy mucha gente ha considerado que esto, incluso de la misma manera que ha pasado con Netflix, mucha gente se ha dado cuenta que el primer departamento al que le están pasando todas las hachas posibles es el departamento de animación, y que en el caso de HBO Max empezó a cancelar series, fan favorite series como en Tren Infinito, o incluso HBO Max volvió a hacer lo que hizo con Plaza Sésamo hace unos meses, que fue que agarró episodios de las temporadas viejas y los removió de las plataformas. O sea, una serie que tiene que 1000 y pico episodios, les quitó como 300, 500 episodios, los borró. Hoy hicieron, parece que para el momento que estamos haciendo esta grabación, hicieron lo mismo con Looney Tunes, con la biblioteca clásica de Looney Tunes, que quitaron 250 episodios clásicos de una cantidad total de 511. Y es lo curioso que, porque el problema de Looney Tunes tiene un problema, en especial la serie clásica de Looney Tunes tiene un problema grandísimo. Y es que tienes el problema de que son caricaturas tan de su época que tienes que poner todas las advertencias del mundo de que de que esto fue hecho, el humor de esta época fue diferente, estas cosas no las avalamos ahora mismo, esto hay que censurarlo, tiene un pocotón de problemas. Pero al mismo tiempo tienes el problema de que en teoría son tu equivalente de Mickey Mouse, en teoría son tus personajes clásicos de la época en la que tú, al igual que Disney, que era tu competencia, estaban siendo los pioneros de la animación. Pero es que ahí hay otro problema. Y el problema es que esas librerías, o sea, hay costos adicionales de tener. De hecho, Westworld era de ellos y lo tuvieron que quitar. Exacto. Porque usar Westworld tienes que pagar regalías y ellos no tienen para las regalías. Es lo mismo que al final de cuentas, ellos sí van a pagar lo que tengan que pagar por mantener Friends. Exacto. Porque la gente se suscribe por Friends o mantiene la suscripción por Friends o ve Friends. Pero en realidad, esos Looney Tunes ya prácticamente no lo está viendo nadie. Y los niños no es que se van a dar cuenta de había 1000 episodios, ahora solo hay 500. Los niños no notan eso. Entonces, al final de cuentas reduzco la cantidad para ahorrarme el costo de mantenerlo. De hecho, no es gratis. De hecho, a Disney Plus le pasó, pero como Disney es Disney y Disney no tiene los problemas que tiene Warner ahora mismo. Disney tiene toda la plata del mundo y Y Warner Disney es puede pobre. cubrirlo. De hecho, por lo menos, ¿qué pasó? Ellos estrenaron los Muppets, el show de los Muppets clásicos, pero ellos tienen temporadas en las que les faltan episodios. Pero primero que todo es los Muppets, que tiene el mismo caso de los Looney Tunes. Actualmente, a menos que tú hayas nacido en esa época, a nadie le interesan los Muppets. A menos que tires algo nuevo con los Muppets que valga la pena ver, a nadie le interesan los Muppets. Y estamos hablando del show clásico. Tienes que ser bien amante de los Muppets o buscar un episodio específico para algo. O sea, tienes que tener una razón para darte cuenta que faltan episodios, que a la temporada 5 de los Muppets le falta el episodio de Brooke Shields, por así decirlo. Sí, por eso. Y eso más que nada lo están viendo niños y los niños no se dan cuenta. Yo Exacto. no sabía que solo eran 2 episodios con Gazú, porque yo veía esa vaina tan repetida de los Picapiedra que yo pensaba que Gazú salía cada rato. Exacto. O sea, para referencia, pues. Exacto. Ahora venimos. 5 minutos más tarde. Y volvimos. Y adivina que también ha salido
en las noticias. Bueno, noticias. Ok, Ghostbusters Afterlife se volvió la película más vista en la plataforma Vudu de Fandango. Ay, la vida, bien rebuscada. Ajá, se volvió esa. Y para la... pues es posible que incluya una nueva actualización en el juego en el que puede o no que aparezca Logan Kim. O sea, Logan Kim va a estar colaborando, el que hacía de podcast va a estar colaborando de alguna manera con el juego. Y la otra cosa es que el técnico de efectos especiales, Bill Bryan, que trabajó en la película original de Ghostbusters, de hecho, él fue el que se puso el traje de el hombre de Malvavisco en la película original de Cazafantasmas. Y también ha colaborado en varias películas y recientemente fue uno de los técnicos de efectos especiales que ayudó a desarrollar el traje de gusano de Heidi Klum del Halloween 2022. Bill Bryan se une a la producción de Firehouse, que sería la secuela de Ghostbusters Afterlife. A ver qué más ha pasado también. Entre otras cosas que también han aparecido por ahí. Déjame revisar las... Me parece que había... Ay, ¿qué hice? Se me fue el cosa. Ok, entre otras cosas que han aparecido, Paramount Plus anunció que viene una serie precuela de Grease, Vaselina, porque si había una franquicia que le faltaba subirse al trencito de los reboots y relanzamientos era Grease. No sé ni cómo ni por qué. Exactamente. Y es curioso porque casualmente Alicia y yo, en una de esas conversaciones que lastimosamente no grabamos, vamos a tener que poner un Patreon. Vamos a tener que poner un Patreon y grabarnos todas nuestras conversaciones. No, yo siento que es que tenemos que grabar todo el tiempo y sencillamente se corta y se edita lo personal o lo que no querré, o lo que está muy subido de tono, salido del tiesto, que no queremos ponerlo, pero se graba todo el tiempo porque hay muchas veces que las conversaciones comienzan con hay que comprar bolsas de basura y terminan en algo súper épico y no se grabó, pues. Ajá. Bueno, para que la gente tenga esa oportunidad de escucharlo, vamos a hacer un Patreon. La gente pague por ver lo que no se escucha en el podcast. La gente pague por ver lo que no se escucha. ¡Wow! Exactamente. O sea, español nivel así es que RAE 5.0. Alicia, el podcast sale en YouTube. La gente está viendo lo que escucha. Tu español está ahí que es súper cool. El podcast sale en YouTube. El podcast sale en YouTube y Spotify está ofreciendo la opción de que cuando tú subes un podcast puedes poner una imagen para que se vea, para que también se vea lo que escuchas. Ok, vuelve al grano. Paramount Plus va a lanzar, anunció que va a estar lanzando una serie de Grease, posiblemente una secuela que se llama, ¿cómo es? Que yo no sé algo del origen de las Pink Lady. Ajá, Lo que pasa es Rise of the Pink Lady. Lo que pasa es que Grease es una película setentera, pero que está basada en un musical. Sí, pero ocurre, o sea, la historia ocurre como en los años 40, 50, que por eso es que se llama Grease. Y a mí de hecho me da risa porque nosotros estamos viendo el cinemacine de la película y dicen que esta gente se usan demasiado gel. No, en esa época no se usaba gel. En esa época, o sea, tanto el gel como la vaselina son derivados de petróleo. Ajá. De hecho, por eso es que la vaselina se llamaba así, Petroleum Jelly. El asunto es que antes de que, o sea, los peluqueros y un montón de gente, también los dermatólogos inclusive comenzaron a decir que ponerse vaselina en el pelo era malo para la salud y que dañaba el cabello. O sea, la gente lo dejó de usar, pero de hecho yo no sé si a ti te pasó eso, pero por lo menos cuando yo era niña los viejos, los abuelitos y eso todavía usaban vaselina. De hecho yo me llegué a poner vaselina en el pelo cuando vi El Padrino, pasé por una fase. Pero hay un chiste. Ajá. Volver al futuro, la original, antes de que Marty haga el viaje en el tiempo, en el que él está con la familia cenando. Ajá. Y entonces recuerda que antes de que Marty haga el viaje en el tiempo, el hermano era repartidor de pizzas. Ajá. La cosa es que ellos están viendo la tele mientras están comiendo. El papá, George McFly, está viendo la tele, está riéndose la soquetada que está en la tele. Y el hermano de Marty
que Ajá. era interpretado por Jimmy Olsen en las películas de Superman. La cosa es que el man se levanta y le dice que, hey, me voy, y se está despidiendo y le está dando besitos en la cabeza a todo Ajá, el mundo. Le da un besito en la cabeza de despedida a su papá y le dice, y se lo da en el cabello, pero Ajá. la película te establece que tanto en el presente y en el futuro el man usaba la vaselina, el petroleum jelly. Pero es que por eso te digo, La o sea, cosa es que el man le dice que, papá, ya es hora de cambiar la vaselina. no, lo que pasa es eso de que, o sea, es algo que se usa muy comúnmente y se usaba sobre todo mucho antes y era por eso, porque después fue que dijeron que era algo así como que el cabello no respira. Yo no sé todas esas vainas que te dicen del cabello. La cosa es que se dejó de usar, pero yo sí recuerdo que cuando yo era chiquita yo a veces me ponía, porque más que nada para controlar el cabello, porque yo me despeinaba con una facilidad soqueta, o sea, una vaina disque brisa, y yo llegaba a la escuela como Harry Potter, acabo de bajar de la escoba, o sea, era una vaina así que te bajaste de un helicóptero, o sea, era una cosa Acabo de terrible. bajar de las cosas de Harry Potter 4. Entonces, y hay gente que todavía usa grasa. De hecho, a mí me pasó una vuelta en un viaje a Nueva York. No llevé el gel por esto de que yo quería llevar el equipaje de mano. Y entonces en el equipaje de mano no podía llevar gel. Y cuando llego, en ninguna Dwayne Reed conseguía gel. Y al final de cuentas lo que me compré fue grease. O sea, literalmente grasa para el pelo. Fue una cosa horrible. Me despeiné igual, pero con grasa. Pero el asunto es que ellos, la premisa es esa de que en esa época el cabello se estilizaba. O sea, a los muchachos les gustaba hacer estos peinados así tiempo, los que después se empezaron a hacer con gel de pararse el cabello y lo hacían con grasa. Y mientras que las chicas usaban era Hairspray, que ese es el otro musical. Ajá. O sea, era la época en que al coño el medio ambiente. Por eso es que ahora estamos con la niña, el niño. Toda la guardería. Ajá. La vaina fue que ellos es una escuela como de un área, de un barrio bajo, o sea, todos son lo que nosotros ahora llamaríamos redneck y vainas así. La cosa es que están los muchachos populares repetidores, que por eso es que los actores se veían como de 40 años, y las muchachas que iban por la misma línea. Entonces eran, porque no se trata de los buenos estudiantes, o sea, ellos trataron de contarla desde la perspectiva de un buen estudiante, fue en la segunda, la que no pegó, la de Michelle Pfeiffer. Pero es la pandilla de las muchachas, que son las Pink Ladies, que entonces andan con la pandilla de los muchachos que son los T-Birds. Y es como solo, o sea, estos manes solo sacan novias de estas manes. O sea, y es una cosa así, es que toda, pero muy, muy de su época, o sea, mucha misoginia, mucho, o sea, las muchachas dicen que no, pero no cuenta. De hecho, está hasta en las canciones, o sea, Grease es un producto muy de su época. Entonces ahora lo que quieren hacer es para milquear eso, que todo el mundo recuerda a Grease, o sea, Grease es súper ofensivo, pero todo el mundo lo tiene presente. Y entonces es que, hey, vamos a hacer una precuela que vamos a contar el origen de cómo se formó la banda de las peladas. No cómo se fundó la de los manes, sino cómo se fundó las Pink Ladies, que su único propósito de existencia es acostarse con los T-Birds y tratar de no meter el pie. Si da risa que en Grease hay un pregnancy scare toda la película. Que es que está Rizzo, que era la actriz esta, la que es igualita a esta Channing, algo así, la que es igualita a Liz Taylor. Que ella toda la película pensó que había metido el pie. Con Kiniki, que era el dueño del carro, que era el que parecía, o sea, como que hubiera estado en la secundaria 40 años. O sea, la vaina es que la película es muy de su época, es muy chistosa, más que nada por eso, porque como ninguno de nosotros la vio en su época, porque inclusive la película fue hecha después de su época. Exacto. Es como para burlarse de, mira qué absurdo y ridículo era el mundo en los años 40 y 50. Ese es el propósito de esa película, burlarse de cómo era. Y daba risa porque los manes se la pasaban peinándose con estas peinillas que las sacaban como si fuera una navaja. Y era algo muy, muy, muy de su época. Que es lo mismo que pasa con Hairspray, solo que Hairspray es más para acá. O sea, Hairspray fue hecha después. no solo que fue hecha después. Hairspray, la historia es en los 60 o 70. O sea, no es la misma época de Grease. No, a mí me da risa porque en Grease 2 supuestamente había pasado un tiempo y la mala que quería, la que soñaba con ser estilista, todavía no se había graduado. ¿Qué? Sí, ella, lo que conecta a Grease 1 con Grease 2, aparte de que es Raidel, es que la fulita cabeza hueca, la que franqueaba lo le quería tirar aunque era menor de edad, esa man todavía no estaba en la escuela. O sea, la man nunca se graduó, ella era repetidora. Pero la vaina es esa de que me llama la atención porque supuestamente cuando ellos originariamente dijeron que iban a hacer una serie de Grease,
supuestamente la precuela iba a ser el Summer of Love para contarte el romance de estos dos manes, de Sandy y Danny. Pero no, ahora se fueron disque vámonos por las Pink Lady, porque me imagino que se quieren ir por una onda así de que va a ser chistosa, va a ser como una Legalmente Rubia, pero yo siento que tantas cosas pueden salir mal con eso. Sí, empezando con que, bueno, sí, o sea, Grease tiene su público. No, o sea, es un buen musical, las canciones están cool, las coreografías están del carajo. La historia no envejeció bien, no. Para nada, la historia no envejeció bien. Oh, no, señor, no siree. Ese es el principal problema que tiene Grease, la historia no envejeció. Y la cosa, y no sé qué es peor, que la historia, el argumento, que ya para 1970 y algo, ya estaba medio que, y que ahora ya hay que aceptarlo. Ahora es que totalmente no. Y ahora va a tener una precuela hecha en el 2022 donde todo es censurable y cancelable. O sea, no le va a ir bien. No, es que al final de cuentas no va a ser una precuela de Grease, porque primero que todo que las Pink Ladies van a hacer un arcoíris y va a haber una no binaria, y tú dices que eso no existía en esa época. Ajá. Eso estaba bien metido en el closet en esa época. Y te van a poner un poco de cosas que tú te vas a quedar, y que porque va a tener que ser historia revisionista, aunque es ficción, y la ficción puede ser lo que tú quieras, pero al final de cuentas Grease, con todo lo fantástica que es una historia situada en el mundo real, por eso es que tiene los problemas que tiene, porque los años 40 y 50 las cosas no estaban bien. Eran horribles, o sea, es la realidad. O sea, Grease es como es porque en esa época el mundo era así. Entonces, si tú quieres hacer una historia de ese entonces, a menos que la hagas más comedia y que siga siendo ofensiva por el hecho de ser ofensiva, pero que lo hagas en un tono que se note que es una sátira. O sea, que te vayas más allá, como cuando salió la de Brady Bunch. O sea, que sencillamente esto es estúpido y ridículo. O sea, lo estamos haciendo para burlarnos. O sea, y te pasa el fenómeno de The Producers, que es, vamos a hacer una obra exaltando a Hitler, y todo el mundo dice, ¡ah! ¡Quémalo de la hoguera! Hacer una obra exaltando a Hitler, pero Hitler era gay. Hicieron toda la plata del mundo. Entonces, al final de cuentas, yo siento que por ahí puede que vaya la cosa. Si ellos encuentran un tono de humor donde ellos puedan mostrar esa época como actual era, pero desde una perspectiva en la que te puedas burlar, creo que funcionaría. Pero siento que es una apuesta arriesgada, y yo no la veo ni siquiera terminando la primera temporada, porque es una apuesta demasiado arriesgada. O sea, porque tú tienes que hacer algo así como cuando hicieron Pleasantville, que haces algo del pasado pero burlándote del pasado, porque de otra manera no funciona. Porque al final de cuentas es precuela, o sea que en Grease las cosas van a estar igual de arcaicas. Entonces cualquier logro que tú tengas le va a pasar la de Solo. Han Solo ya tuvo un change of heart, pero entonces porque era un Scoundrel cuando lo conoció Obi-Wan. A menos que ellos vayan a hacer otro, o sea que la precuela sea para rebotear Grease, y entonces te creen una Grease nueva de cero. Porque es que de otra manera no funciona. O sea, pero la historia de Grease sabemos que funciona porque se ha hecho hasta la sociedad. Digo, High School Musical es Grease. Y les fue bien. Pero es que eso es lo que es High School Musical. High School Musical literalmente es Grease. Son dos personas que se enamoran en una fiesta de Año Nuevo, pero se separan, cada uno se va con su familia y después están en las escuelas, pero uno es deportista y la otra es nerda. Y entonces es eso de que no te puedes salir del status quo, como dice Sharpay. Al final de cuentas es de que yo soy deportista, tengo que andar con una cheerleader, pero me gusta la matreta. Entonces, al final de cuentas es la misma historia, solo que Disney la censuró. Y después Disney la volvió a hacer porque no tuvieron suficiente con High School Musical, y entonces hicieron Zombies, que es lo mismo, la humana con el zombie. Bueno, vamos a ver cómo queda eso entonces para cuando eventualmente se estrene. Así que ahora venimos. 5 minutos más tarde. Y volvimos. Aquí estamos. Y creo que otra sorpresa grande del 2023 es que Netflix, en su infinita sabiduría, bueno, hay dos cosas random, y aquí es cuando uno empieza a pensar, porque por lo menos desde el punto de vista del público uno piensa que Netflix se la pasa cancelando todo, pero al mismo tiempo, disculpa, pero al mismo tiempo Netflix también le está dando oportunidad a otras producciones que normalmente no tienen la oportunidad de ser distribuidas. Por lo menos el mismo día que salió esta noticia también salió esto, pero obviamente como es algo que nadie sabía o que nadie le interesa, obviamente nadie está hablando al respecto.
Netflix va a encargarse de la producción final y de la lanzamiento oficial de la película animada Nimona, que era la película que estaba produciendo el estudio Blue Sky. Blue Sky eran los que producían las películas de la era del hielo. Las de Río también, ¿no? Ajá, también. Y ellos, obviamente, cuando Disney los absorbió en la compra en la que compraron, en la adquisición de Fox, cancelaron todas las producciones que estaba haciendo Blue Sky. Okay. O sea, nadie sabía qué iba a pasar con Blue Sky. Entonces Netflix se va a encargar de eso. Entonces ese es el lado positivo. Pero entonces ya ahora sí tenemos el lado negativo de que Netflix ahora mismo, en medio de que supuestamente no sabían si iban a hacer una segunda temporada de Merlina, porque los derechos de los Locos Adams son de MGM y MGM tiene una exclusividad con Amazon. Lo más grande es que la serie 1899 de los creadores de Dark fue cancelada solamente haber solamente lanzado una temporada, y esa temporada salió hace como un mes y medio, 2 mes meses. y medio, salió a mediados de noviembre. Ajá. Así que no sé qué opinas al respecto, Alicia, porque esta serie está un poco... Es que no son ni buenas ni malas noticias. O sea, obviamente si a ti te gusta algo, y a mí me ha pasado a través de los años, o sea, a mí me cancelaron Heroes, que me dolió bastante, aunque la última temporada fue mediocre. Jericho, o sea, pero ocurre lo siguiente: el streaming es un juego de números. Lo que pasa con los números del streaming es que las productoras y los dueños de los streaming y todo eso, como a ellos les afecta su bolsa de valores, ellos son muy recelosos con la información. Y hay ciertos valores en todo lo que es digital que se miden distinto. Exacto. O sea, es como decir, ¿qué es lo que tú llamas un view, una vista? O sea, ¿cuánto tiempo la persona lo tuvo que ver? Porque inclusive hay el autoplay. O sea, a veces tú estás recorriendo en Netflix y la cosa comienza a reproducirse. A veces es un trailer, pero a veces no es un trailer. A veces el inicio de la película o el primer episodio te reproduce unos. Solo haber visto ese preview ya cuenta como un view cuando Netflix me dice esta es la cosa más vista o no. O sea, son cosas que Netflix no ha revelado. Exacto. Pero son trucos que usan en internet. De hecho, cuando tú haces scroll, digamos, en Facebook, y el video se empieza a reproducir, tú no le das ni 5 de bola, pero a la empresa que pagó porque te saliera esa publicidad le dijeron que tú la viste. No le diste ni un coño de bola. Nada, entonces, al final de cuentas, todo lo digital tiene unos números medio brujos, y tú siempre tienes que jugar al juego de, si tú eres el que está invirtiendo, pues, de qué realmente es considerable. Y las series de streaming muchas veces, porque todo el mundo está, pero desde que salió 1899, como era del team de Dark, ha estado en el top 10 de más visto en casi todos los países del mundo. Ese top 10 hay que recordar que dependiendo de tu región se actualiza, no es igual para todo el mundo. Ok, al final de cuentas, eso no significa nada, porque puede significar que muchas personas vieron 5 minutos y dijeron esto no es para mí. Pero igual esos 5 minutos fue una vista, y entonces Netflix está diciendo es la más vista, pero no amerita hacer una segunda temporada porque nadie coño la vio. O sea, que la segunda temporada la va a ver su abuela. O sea, esa es la realidad. Que eso es lo que muchas veces no vemos. Al final de cuentas es una inversión. Esto no es arte. O sea, sí, producir cine es arte, pero para una productora ellas no lo hacen por amor al arte. Es un negocio, es un juego de números. Y entonces en este juego de números ellos necesitan que la gente vea, pero que vea completo, que es una propiedad como Stranger Things. La gente regresa, la gente se resuscribe cuando regresa a Stranger Things. Exacto, y entonces hay que tomar una cosa en consideración. Y esto es algo que le pasa a muchos productores también. Y es que sí, tú tienes la idea, y la idea es del $1.000.000, en este caso Dark. Dark tiene 2 puntos a consideración que hacen parte de que la fórmula funcionara. Uno, una serie alemana de ciencia ficción que jugaba con las épocas nostálgicas que hay en el top of mind ahora mismo. Pero hay un detalle, sorry. Lo que pasa es que los fenómenos no son iguales. No, yo sé. ¿Por qué no? Porque es que no me refiero a la trama de la serie. No, o sea, yo me refiero a las cosas que tenía a su favor Dark, la serie. No, pero es que esta serie no tuvo... Solo quiero decir una cosa. O sea, Dark no pegó cuando salió. Es lo único que quería decir. O sea, Dark pegó después. Dark la ayudó el word of mouth. La gente que la vio comenzó a hablar, se memificó, la escena esa está sucediendo otra vez. O sea, fue una serie que realmente probablemente no iba a tener segunda temporada hasta que el mismo público que la vio hizo que más público la viera, y Netflix dijo, hey, Barambodar, coge tu plata. Eso es todo lo que quería decir. Exacto, es que ese es el detalle, que la serie Dark, independientemente de cuando la hayas visto, porque es cierto lo que tú dices, la primera temporada muy poca gente la vio, mucha gente de hecho solamente le llamó la atención que era la vieron cuando salió la segunda. La vieron cuando salió la segunda, el word of mouth, la gente hablando de la serie. Hay gente que de pronto
veía el póster en el menú de Netflix del póster, que era el niño frente al árbol, en la entrada toda rara. Y entonces hay gente que de pronto que, hey, se llama Dark, se ve como de terror, vamos a darle el chance. La gente dice que está buena. O sea, tiene, y también como mencioné, tiene dentro de su historia tiene dos cosas que la funcionan. Uno, que tienes un elenco joven bien carismático. Tienes el misterio de Mikkel. Y tienes también que eventualmente se revela que es una cosa vieja en el tiempo eventual, pero se va revelando poco a poco. Ok, 1899 no tenía nada de eso a su favor, que es algo que pasa siempre, le pasa a muchos productores, que era el punto que cuando te da la oportunidad de hacer un segundo trabajo, pero ya tú te hiciste famoso por un tipo de trabajo, ya sea que es el género que te gusta o el estilo de cosas que te gusta, o es lo que la gente quiere seguir viendo, ya sea el público o los productores. O sea, eres el creador de Dark, la serie de ciencia ficción más popular de los últimos años, o por lo menos la serie alemana de ciencia ficción más popular de los últimos años, que como tú dices, se memificó. O sea, cuando te dicen que ¿qué más? Cuando un productor llega con el maletín con plata y te dice, ¿qué más tienes para mí? Pero es que yo siento que no fue tanto eso. O sea, lo que pasa es que tienes que poner las circunstancias, porque a Dark inclusive le ayudó la pandemia. Ajá, también. Entonces la gente tenía que ver todo lo que saliera y el volumen de producción bajó. Entonces ya era solo lo que ya estaba cocido y listo para tirar, Dark pudo terminar. Exacto. Acá fue completamente distinto. Estamos saliendo de la pandemia. Sale esta serie. Hay demasiado contenido a la vez, porque ahorita mismo, o sea, yo no sé si han visto la guía, pero este año salen 60 películas interesantes. Ajá. Y no es que estaban planificadas para este año, sino que finalmente está saliendo todo eso que paró la pandemia, lo están sacando este año y los cines lo necesitan. O sea, calculen, el año tiene 52 semanas, están 60 películas, o sea, quieren que vayas al cine todas las fucking semanas, porque el cine necesita salvarse y esa es la única manera de salvarlo. Están tirando todo el contenido que no tiraron en 2 años, lo van a tirar este año, ¿ok? Eso es lo más que está sucediendo. Que ya se estaba... Que ya... Más contenido que ya era después, pero estamos viendo el contenido de 2 a 3 años va a salir en un año. O sea, ahorita sí los cines, por lo menos en mercados como Estados Unidos, que estaban lentos, van a empezar a recibir tiro, porque es película tras película, tras película, tras película, tras película. Comienza este fin de semana con Megan y no para hasta diciembre. Entonces, el asunto es que ahorita mismo hay un boom de contenido. Dark tuvo ese momento en el que la gente la comenzó a ver porque, chuzo, la gente se vio todo fucking Netflix. La gente no podía salir. Entonces a Dark le ayudaron muchos factores. Se viralizó. La pandemia, o sea, error del banco a favor de usted cobrar 200. O sea, la favoreció versus otras cosas. Esta serie está en un mundo de un boom de contenido. Salieron otro pocotón de cosas. Hay que recordar que no es que todo el mundo ve la serie el viernes que sale. Esa no es la realidad. Hay series que sí son así. Stranger Things y cosas así ya llegaron a ese estatus que es no me hables, no me mires, no me nada, que salió esta serie. Cada episodio House of the Dragon. O sea, hay series que sí son un evento y paralizan. Pero seamos realistas, o sea, esta serie no fue así, salió en medio de muchas cosas. La trama es compleja como Dark, o sea, si Dark hubiera salido ahora, no hubiera terminado. Esa es la realidad. No es que esta es tan inferior a Dark, no. Si Dark hubiera sido la que hubiera salido en noviembre del 2022, también estarían anunciando, se queda con una temporada, no la seguimos. Porque en realidad hay demasiado contenido para tú ver algo que el payoff es después, y no es la única. Si Sense 8, la primera temporada, hubiera salido ahora, no hubiera hecho la segunda media temporada ni la película tampoco, porque nadie lo hubiera visto, porque Sense 8 comienza a tener sentido en el episodio 8. Con como 200 series saliendo cada día de la semana, es mentira que tú te vas a poner, tengo que esperar hasta el episodio 8, no. Chao. Exacto. Te queda como algo que viste un pedacito y ya. Entonces ese es el asunto, eso es lo que le pasó a esa serie. O sea, fue jodida entre muchos factores por cuando salió, y de hecho ya es algo que se está hablando. Yo estaba leyendo un artículo de Inverse, que este tipo de contenido, este tipo de series a lo Lost, que es que tú tienes que ver todo para un payoff al final, probablemente ya no son para los públicos actuales, o tú tienes que tener un gancho alrededor, porque por lo menos una serie de la que hemos hablado antes, súper pegada, White Lotus, su gancho es el misterio, su gancho es saber quién murió en estas vacaciones en el White Lotus de turno. Pero te lo pone desde el principio. Pero te pone, sí, pero no te lo revela, o sea, te da el gancho, alguien murió y tú quieres saber cómo, pero cada episodio de White Lotus te muestra, te engancha con algo de un personaje, porque cada uno tiene su trama, que al final de cuentas tú no solo ves los 6 episodios por saber quién murió, tú también ves los 6 episodios porque este man está haciendo una torta
se dará cuenta que las prostitutas lo están manipulando. Chuzo, el esposo de esta man anda en algo raro. No sé qué. O sea, te da más cosas. Te cambia el elenco del hotel. O sea, te juega con cosas para no solo vivir de... Tengo que esperar episodio 6 para saber quién coño se murió. No. Entonces, eso es un fenómeno. También a White Lotus le ayuda a que HBO, como es una serie de HBO, no de HBO Now, o sea, HBO Now la replica, la lanzan semanalmente. Entonces, eso te tiene hablando toda la semana. Esta semana pasó esto, así que mi teoría es que se murió fulano, no sé qué. Que a lo mejor esta serie de misterio, la única manera de salvarla sea volverlas a dar como se daban antes. Que no es que te tienes que sentar a ver 8 horas de una serie que no entiendes o que te frustra o que te aburres, habiendo Merlina con su baile exótico y su ropa gótica, habiendo la otra de acción y la otra de chistes, la no sé qué, la de Marvel, la de no sé qué. Ey, dámela una vez a la semana, que es de lo que yo converso. Entonces la semana siguiente están 2 personas hablando en el water cooler, hacen que la tercera la vea y así. Y yo siento que esa es la única manera en la que ese género va a sobrevivir, porque ahorita mismo hay tanto contenido que tú lo único que tienes que hacer es o cambiar de streaming o en el mismo streaming, thank you, next. Y eso fue lo que la jodió. O sea, esa serie la cancelaron porque muy poca gente la vio completa. Y no es la única serie de ese tipo que cancelaron este año. HBO canceló Westworld, porque igualmente es cara de producir y la gente la dejó de ver porque el storyline está complicado y está muy conectada y tienes que ver demasiado. Y a esas ni siquiera la salvó lanzar semanal. Esa fue disque, coño, ya basta, ya acábate. O sea, la gente quería era que se acabara y ellos la alargaron tanto que no tuvo chance de tener su última temporada. Ojalá la lancen en cómic, la lancen en novela. Pero a mí me gustaría saber el final de Teddy, pues, que de hecho ya Marsden se lo dijo, que a mí me hubiera gustado regresar para que vieran el final de mi personaje. Y nos quedamos jodidos, solo vimos a un inútil Teddy morirse un montón de veces y no vimos cuál era el payoff de todo eso. Pero ese yo siento que es más que nada el dicho. O sea, tú tienes que tener cuidado con el tipo de serie que estás lanzando, porque las audiencias cambiaron y ahorita mismo estamos, o sea, vinimos de un periodo en el que había muy poco contenido y tú te veías todo. Ahora estamos pasando, llegó un punto que la gente comenzó a ver series viejas. The Office se volvió un fenómeno, porque todo el mundo dijo que vamos a bingear esto porque es largo y no hay más nada que ver. Mientras que ahora estamos en la fase de que hay tanto que uno no sabe. Por lo menos creo que esta semana empieza Bad Batch, no que me interese mucho, pero empieza. Sí, ya empezó. Pero la vaina es que uno está Bad Batch por un lado, pero está la otra por un lado. Yo ni siquiera me he visto Andor. O sea, es tanto contenido que si tú no me haces el hook en el primer episodio, eso fue lo que pasó con Andor. A mí el primer episodio de Andor me pareció a duras penas vi el segundo, pero lo tenía de música de fondo mientras estudiaba idiomas y ya la dejé. Eso es lo que le pasó a esa serie, pues. O sea, Netflix no está haciendo, hermano. O sea, Netflix sí hace muchos años canceló cualquier cantidad de cosas porque fue cuando ellos cambiaron de la estrategia. No quiero cantidad, quiero calidad. Prefiero tener menos, pero bien hechas. Ahora son sencillamente cancelaciones de series que sí tienen fandoms muy activos, pero por favor, la Monja Guerrera no la veía nadie. Exactamente. O sea, y por nadie me refiero a que si solo la ven 500,000 personas, eso no es nadie. Exactamente. O sea, para lo que cuesta, porque son series que cuestan, por los efectos. Pues, digamos, 1899 tiene Alemania construyó el volume, la tecnología que usa Mandalorian de pantallas, que construyes muy pocos sets y todo en realidad es una pantalla más grande del mundo para hacer esa serie. O sea, esa serie generó muchos costos para que al final de cuentas la gente viera 5 minutos y dijera nope. O sea, en realidad Netflix no es el villano. O sea, sencillamente hay que siempre recordar que es un negocio. No, exacto, y por eso si no quieres que te cancelen las cosas, velas y haz preaching, así como los fans de One Piece que estamos todo el día predicando a la gente que vean una muy larga serie de más de 1000 episodios. No, es que por si no quieres que cancelen tu vaina, es que la gente la vea. No, exacto, que por eso te decía, o sea, que los productores de Dark les pasó lo mismo que cualquier otro. O sea, no tenían malas intenciones como todos los productores que son bien creativos, pero se les ofreció la plata y quisieron hacer algo mucho más elaborado, mucho más grande, de mucho más alto presupuesto. Y se nota cuando tú ves 1899 y la comparas al lado de Dark, se nota que sí, se fueron por una historia mucho más grande, pero se perdió el carisma que hizo que uno viera Dark en primer lugar. No, se notaba que... no, pero es porque Dark es una historia más, es un pueblo. Exacto. O sea, es lo mismo que Twin Peaks y todo eso siempre va a ser más engaging que cuando tú agrandas el cast. Pero hay que ver qué historia él quería contar. Y es una historia muy similar a Westworld, que por eso a mí no me sorprendió que la cancelaran en el mismo año que cancelaron Westworld, solo que Westworld logró tener más temporadas, porque son historias complejas de contar, son historias que les va mejor en un episodio de 1 hora en Black Mirror.
porque de hecho son historias de un episodio de 1 hora en Black Mirror. Si ustedes quieren ver la simulación y sus repercusiones, vean San Junipero en Black Mirror. Ya. Y ya Alicia Ahórrense Westworld y ahora ya Alicia les spoileó Westworld y les spoileó 1899. No, pero cualquiera se da cuenta de los primeros ¡No 5 minutos de la cualquiera! simulación. Yo he hablado con gente que no se daba cuenta que estaba pasando. ¿Alguien en serio no se dio cuenta de que era una Bastante simulación? gente Era no se dio obvio. cuenta. Está súper telegrafiado. Bastante gente no se dio cuenta, Está créeme. súper telegrafiado. Créeme, bastante gente no se dio cuenta que era una simulación. Wow. No se dieron cuenta porque solo vieron 5 minutos. Estoy hablando de gente que sí la vio bastante. Más de 5 minutos. Más de 3 Claro, episodios. está súper telegrafiado. No para todo el mundo. Eso también fue otra de las cosas que la hizo un poco inferior a Dark. Porque Dark toma tiempo de darse cuenta que viaja en el tiempo. Ahora veremos. Chao. ¡Hey! Gracias por viajar con nosotros en la Ruta del Geek. Al escucharnos, por favor, recuerda cliquear en subscribe en cualquiera de las plataformas como Spotify, Apple y Google Podcast, gracias a Anchor FM. También puedes darnos comentarios y sugerencias y seguirnos en Instagram en las cuentas La Ruta del Geek, Sakura002, Living Atencio y Ghostbuster Panamá 507. Nos vemos en el próximo viaje.